Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una solución que he encontrado al error que nos suele ocurrir en este programa que estáis viendo, GeForce Experience. Es un error de grabación. Por ejemplo, cuando queremos grabar un juego, pues el programa comete un error y nos graba el escritorio de otro monitor. Es decir, entra en conflicto un monitor con otro y por ello quiero compartirles la solución que yo encontré para esto. Os voy a mostrar que tengo dos monitores en este setup, configuración de pantalla, y como estáis viendo yo quiero que me grabe el juego del monitor 1 en 4K y sin embargo tengo aquí otro monitor y el error fue pues que en vez de grabar el monitor 1 me grabó el monitor 2 y pues no me grabó el juego. Evidentemente me grabó una captura de escritorio, me grabó la captura del escritorio, pero no el juego. Bien, como veis yo tengo todos los parámetros correctamente, el monitor de resolución 4K, el HDR activado y demás, y prioridad al monitor 1. Pero pues yo lo que quería era grabar. Vamos a ir a la carpeta de GeForce Experience donde tengo el error. El error es, nos vamos a aquí y pues en vez de grabarme el juego me grabó el escritorio. Yo lo que quiero grabar es este juego, por ejemplo, este juego de ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer el parámetro, vamos a hacer lo que yo hice para solucionarlo. Lo primero es irnos a esta pestaña, abrir superposición dentro del juego, le damos un clic, navegamos hasta esta pestaña que dice configuración, ruedecita dentada, bajamos hasta la opción que dice control de privacidad y aquí está la clave, y es que al tener dos monitores entra en conflicto porque nos captura la pantalla del escritorio del otro monitor. Para ello debemos deshabilitar esta opción siempre que queramos grabar la grabación de un juego. Con este programa se va a grabar estupendamente bien, pero para ello tenéis que tener en cuenta de deshabilitarlo siempre que lo tengáis habilitado. ¿Cómo se habilita? Se habilita automáticamente, por ejemplo, cuando en vez de grabar un juego lo que grabamos es un tutorial del mismo escritorio. Esta opción se habilita. Os voy a mostrar cómo. Ya la tenemos deshabilitada, le dais a volver y hecho. Salimos de este programa, vamos a minimizarlo y vamos a abrir un juego, en este caso el mismo Captain Tsubasa. Le decimos que sí. Nos abre el juego y vamos a darle a control Z o a alt F9 para que inicie la grabación. Vemos ahí arriba que ya nos dice que ya tenemos la superposición del juego activada. Como veis, eso es indicativo de que vamos por buen camino. Nos ha salido la superposición del juego aquí arriba. Ahora alt más Z y vamos a pulsar el juego. Fijaros en la grabación del juego. Vamos a dar a que inicie el juego. Siempre que estemos dentro del juego y esto funcione correctamente, va a ser de esta manera. No nos va a aparecer ese mensaje que ahora lo voy a mostrar después, que aparecería en el escritorio. Le damos a que inicie y de esta manera ya nos dice que la grabación se ha iniciado. El GeForce Experience estaría grabando el juego en estos momentos. Le damos aquí y como veis aquí ya tenemos el juego. Vamos a salirnos del juego, pero antes de salirnos del juego vamos a alt más Z y vamos a guardar esta grabación. Detenemos la grabación, nos salimos del juego, vamos a salir, decimos que sí, nos salimos del juego y como vais a ver a continuación, si nos vamos a la carpeta en la cual está Captain Tsubasa, aquí tenemos la grabación que acabamos de hacer, pues evidentemente nos ha grabado el juego sin problema. En esta ocasión no nos ha entrado en conflicto con el otro monitor, nos los ha grabado perfectamente. Vamos a cerrar. Y esto es muy común. El error viene de, por ejemplo, nosotros queremos grabar ahora con el mismo programa. En el juego ya estaría activada la pestaña correctamente. Siempre que grabáramos un juego estaría bien, pero se deshabilita como al, por ejemplo, querer grabar un tutorial del escritorio. Estamos grabando un tutorial y queremos grabarlo con el mismo programa GeForce Experience. Vamos a hacerlo desde aquí mismo. Le damos a grabar y veréis que ahora ya es diferente. Si le damos a iniciar, nos va a decir que desear activar la captura de escritorio para empezar a grabar. Nos está diciendo que la pestaña la tenemos deshabilitada, como habéis visto, para la grabación de los juegos, pero si queremos capturar la escritorio debemos de activarla. Entonces, si le damos así para capturar un tutorial en el escritorio, se va a deshabilitar para los juegos. Tenéis que tenerlo en cuenta. Esto suele pasar cuando hay dos monitores. Entonces si le damos así, ahora sí nos comienza a grabar pues el escritorio en este caso. Fijaros, ya nos aparece aquí arriba la grabación del inicio de la grabación de GeForce Experience en el escritorio.
y pues nos está grabando. Veis que aquí tengo yo todas las opciones de captura de pantalla en juego, tengo la resolución, 60 fotogramas y demás. Vamos a darle a hecho y ahora pues vamos a detener la grabación. Nos vamos de nuevo a la carpeta de Hereford Experience, donde tenemos grabado el escritorio de top de ese escritorio. Aquí lo tenéis, fijaros, y ahora pues fijaros que ya sí nos ha grabado el juego, el escritorio, perdón. Ahora ya nos ha grabado el escritorio, pero si iniciáramos un juego ahora mismo, al tener la pestaña deshabilitada, nos grabaría el escritorio del otro monitor. Para ello, fijaros, vamos a ir de nuevo al programa Hereford Experience. Aquí lo tenéis, y si vamos de nuevo a la pestaña, como hemos grabado en el escritorio, vais a ver que se nos ha deshabilitado esta opción y está habilitada para grabar el escritorio. Tenéis que tener en cuenta que si volvéis a grabar un juego, tenéis que deshabilitarla si tenéis dos monitores. Muy importante. Si tenéis dos monitores, debéis de hacerlo así para que no os dé problemas y no os grabe pues el escritorio del monitor 2 en este caso. Bien, espero, amigos, me haya explicado más o menos correctamente lo que he querido pues transmitirles a ustedes. Es este error muy común con un programa muy utilizado con las tarjetas Nvidia de Hereford Experience. Es la manera correcta de cómo hacerlo, para que si os pasa algo similar con este vídeo lo vais a poder encontrar y dar solución al error tan común. Bien, amigos, espero les haya gustado este vídeo. Si es así, denle like, suscríbanse al canal, comenten en la descripción. Cualquier duda intentaré resolverla. Y sin nada más, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao, amigos, adiós.